Para acá me encontré fui a despachar un paquete, me encontré con una amiga, hacía mucho que no la veía en Correo Argentino. Bueno, nos pusimos a charlar y bueno, me empezó a contar, yo le dije que hacía tiempo que no la veía, bueno, empezamos a hablar de la familia, ¿no? Me decía, lo que vos tenés, la familia, qué bárbaro. Sí, le digo, mi señora, le digo, a veces me carga, dice, ustedes los argentinos son todos separados y realmente encontrar una familia constituida. Y bueno, de ahí salió todo el tema, ¿no? De la familia, ¿no? Del bien que a veces uno tiene, de las cosas que Dios nos da y no la vemos, no nos damos cuenta. Y ella me empezó a contar en un momento que se abrió el drama que está viviendo con su hija, ¿no? 20 años, se metió con un chico que es drogadicto y la está sacando de la droga. En una angustia total. ¿Quién la está sacando? La madre. ¿La chica? A la chica. El padre no se hace cargo, dice, no, se le va a pasar, dice, mira lo que le dice. Y la chica ya está muy metida, ¿no? Con cocaína. Eso es lo que le pregunté, ¿no? Con marihuana y con éxtasis. Con estas cosas, drogas que se fuman en las fiestas electrónicas, en el boliche, a la noche, y pastillas. Pero bueno, está en un proceso de desintoxicación. Entonces, bueno, digo, voy a orar, ay sí, me extiende la mano, ay sí, orá por mí, ¿no? Y bueno, ahí le agarré la mano y le hice una oración. ¿Qué voy a hacer? Le oré, ¿viste? Para que el Señor la libre, le dé fuerza. Dice, porque si mi hija cae peor, yo dejo todo y me pongo al lado de mi hija. Te felicito, le digo, la valentía que tenés y te felicito que te la juegues por tus hijos, porque hoy en día nadie hace eso, todos dejan que cada uno haga su vida, ¿no? De alguna manera. Hay muchos padres que hacen eso, ¿viste? La vida de ellos ya tiene 20 años, es grande, pero no, me gustó de esta madre esto que dijo, bueno, me dio el nombre de la chica, vamos a estar orando por ella y yo oré para que Dios la fortalezca, ¿no? A esta amiga mía. Y bueno, primero felicité su valentía, ¿no? Entonces, la primera reflexión, ¿no?, que uno hace, porque en la iglesia nos estaban preguntando, hicimos un estudio bíblico, que cómo tiene que ser la iglesia, que cómo tiene que ser el grupo, que qué tenemos que hacer, que qué tenemos que cambiar, bla, 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 pero todo sigue lo mismo. Entonces yo digo, ¿no? La iglesia somos nosotros mismos caminando y orando por las personas que tienen un problema, una necesidad, que ya directamente la persona te lo pide. Eso es la iglesia. La iglesia está acá ahora. Estamos compartiendo la palabra de Dios, ¿no? Entonces, tanta teoría de lo que tiene que ser la iglesia, lo que no tiene que ser, y la cosa es sencilla, ¿no? Es creer simplemente en la Biblia y vivir por lo que nosotros creemos. Eso tiene que hacer una diferencia, ¿no? Entonces, bueno, di gracias a Dios que por lo menos le pude dar a esta mujer una palabra de esperanza. Porque la iglesia es eso, somos púlpitos, una palabra de esperanza. Y somos púlpitos con pies, ¿no? Púlpitos con patas que donde nosotros vayamos llevamos. Por eso ahora vos te toca esta época de Uber, bueno, ahí llevarás la palabra, ¿no? Donde sea, ¿no? Y ayer justamente a la iglesia que yo voy, claro, como estamos en Pentecostés, hoy 10 de junio, ellos van siguiendo un calendario litúrgico, se llama, ¿no? O sea, entonces Pentecostés, ¿no? Entonces se reincorporó el párroco de ahí que estuvo. Entonces, claro, el tema era Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, el inicio de la iglesia, cuando cae Pentecostés, que ya lo hemos hablado acá, el Día de los Frutos, y esto ligado a la Torre de Babel, que él por supuesto no los vinculó. Nosotros ya hablamos de la relación que había, ¿no? En Babel, en la Torre de Babel, hubo confusión, Dios trastornó las lenguas, y en Pentecostés hubo todo lo contrario. Hubo entendimiento. Los extranjeros pasaban y escuchaban lo que se hablaba en su propia lengua y lo entendían, ¿no? Esta es la relación que hubo. Pero bueno, quería centrarme un poquito en lo que pasó en los tiempos de Noé, porque prácticamente esta generación de la Torre de Babel serían los nietos y bisnietos de Noé. Recordemos que en esa época
eh, el hombre vivía muchos más años que hoy, vivían 800 años, 600 años, 700 años. Entonces una persona que vive 700, 800 años, que no tiene un control de la natalidad como hay hoy, y donde tener hijos es un bien, entonces imaginemos toda la prole que podía generar. Pero ya vamos a ver, de acuerdo a lo que vamos a leer, lo que dice la Biblia, de la gente, que ya los llama los hijos de los hombres. O sea, quiere decir que ya se habían olvidado del diluvio, se habían olvidado de las enseñanzas del abuelo, y ya los hombres volvieron a ser hombres igual como antes del diluvio, ¿no? Cada uno en sus caminos, los altares de Dios, que Dios había instituido para los sacrificios, para los rituales de comunión con Él, para los sacrificios de paz, ya se habían olvidado, ya estaban arrumbados, ¿no? Y ya el hombre volvió a ser el mismo de siempre, ¿no? Ya se habían olvidado del diluvio y todo lo demás. Y de las enseñanzas que les había dejado su tatarabuelo, ¿no? Que posiblemente ya en este momento ya estaría muerto, pero sus descendientes, sus nietos no, sus bisnietos no. Calculemos que vivían muchos años, no había tanta enfermedad como hay hoy. Pero Dios ya empieza a limitar también la vida del hombre, para que ya viva menos tiempo, por causa de la maldad, ¿no? O sea, la maldad hizo que viviéramos menos tiempo. Bueno, entonces dice así en el capítulo 11 del libro de Génesis. Dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra del Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo, cosámoslo con fuego, y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra. Están cambiando la piedra por el ladrillo. La piedra es sinónimo de Dios. El ladrillo es sinónimo del hombre. Ahora te voy a explicar por qué. Y el asfalto en lugar de mezcla. Ya habían descubierto el asfalto y podían pegar. Bueno. Y dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová, Dios, para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Los hijos de los hombres. Esto hace una referencia a personas no convertidas. Eran los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundamos allí sus lenguas, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, la palabra Babel quiere decir confusión, ¿no? Y bueno, ayer estaba contando el párroco, ¿no?, de la iglesia, como ellos tienen una formación teológica distinta, ¿no? Ellos tienen una formación teológica racionalista. Él dijo que esto era un mito, ¿no? Sí. Un mito. Pero no nos preocupemos. ¿Qué quiere decir mito? Mito quiere decir una leyenda, un cuento. Mentira. ¿Eh? Mentira. No, es un cuento que tiene algo de verdad, pero que fue mistificado. O sea, es una forma de explicar una verdad, pero de otra forma. Pero adornándolo con leyenda, con cosas que no son reales. Por ejemplo, qué sé yo, la Ilíada y la Odisea, la caída de Troya. Bueno, es un libro que se pensó que era todo fantasía, pero no. En la boca de Homero, los héroes fueron engrandecidos, mitificados. En realidad no eran dioses, eran seres humanos que se pelearon entre ellos, pero en la pluma de Homero él
habla de semidioses, como era Aquiles, como era Patroclo, como, no sé, Paris, ¿no? Y hizo todo un cuento, pero de algo que pasó realmente. Después se descubrió en la séptima, octava Troya, de que Troya existió. Pero, si uno lee la Ilíada, que es la guerra de Troya, claro, Homero metió dioses y que pelearon en el bando de uno, de otro. Eso es un mito, por ejemplo. Algo que sucedió, pero que se... Lo agrandaron, una onda Javier. Claro, que se agrandó, que le pusieron... Bueno, entonces lo que él dijo que esto era un mito. O sea, es un mito que crearon los judíos para dar una explicación de cómo existen las lenguas, de acuerdo a la teología que él estudió. Pero él desconoce, o por ahí lo sabe, no sé, que la teología evangélica, hay otra parte de la teología evangélica que creemos que esto pasó así literalmente, que no es un cuentito que inventaron los judíos. Pero desde el punto de vista ya, o sea, que está en la Biblia, ya no se puede usar la palabra cuento, está en la Biblia. Mito, usó la palabra mito, que es lo mismo. No, pero lo usan. Por ejemplo, Adán y Eva también, pero te vas a encontrar con muchas iglesias que van a decir lo mismo. Yo escuché también decir el cuento de Jonás. Como, es un cuento, es una cosa que se acomodó para... O si no, el mito de Adán y Eva. ¿Cómo te vas a creer que Dios agarró barro, hizo un hombre? No, es una manera de explicar el... Claro. Pero no es que pasó así, literalmente. Entonces, por eso ellos, los liberales, ellos no creen que la Biblia fue escrita literalmente, porque fue escrita por hombres, pero ellos descartan, porque no creen, la unción del Espíritu Santo en lo que han escrito. ¿Me explico lo que? Entonces, analizan el libro, analizan los textos antiguos con ponele arqueólogos, con museólogos, con historiadores que no son de la fe. ¿Me explico? Que no son convertidos. Entonces van desmenuzando los textos de una manera, o sea, como en el no espiritual, y le van encontrando, o sea, todos los defectos. O sea, es como si agarraran un cuerpo humano y lo despedazás, lo agarran 5, vamos a suponer, 5 forenses, que son médicos, lo descuartizan, y después que lo dejan todo hecho pedazos, con sus huesos, te dicen, bueno, esto es un ser humano. Eso es lo que hacen con la Biblia. La descuartizan sin tener la unción del Espíritu Santo, porque no son personas convertidas, arqueólogos, historiadores, científicos, lingüistas, que no tienen nada que ver con la fe, que han estudiado carreras distintas y que se enfocan en estudiar el Génesis en los papiros originales. Entonces, descuartizan a la palabra, la hacen pedacitos y después te la muestran a vos y te dicen, esto es la Biblia. O sea, descuartizan a la persona y te dicen, bueno, esto es un ser humano. Entonces yo le diría, no, un ser humano está compuesto por lo que vos hiciste antes de deshacerlo. Eso era una persona. Ahora la has descompuesto y le has metido dudas. Entonces todo pasa a ser relativo y todo pasa a ser una verdad. Entonces este hombre dijo así, el mito, pero que no nos preocupemos, porque no todos los mitos son mentira. Dicen algo de verdad. O sea, ya, bueno, menos mal, ¿no? Que menos mal que hizo esa salvedad. Que algo de cierto tenía ese. Civilisco. Entonces, si nos centramos a la. Bueno, para nosotros es algo que pasó así. No es un mito. Tampoco es un mito Adán y Eva. Porque si empezamos a ver la Biblia como ellos, entonces empezamos, vamos a ir descubriendo que también la resurrección fue un mito. El infierno no existe tampoco, es una forma de ejemplificar el mal. O sea, ahí se cae todo. La teología cristiana es una pirámide. Bueno, entonces vamos a proseguir. Dicho esto, todo esto, imagínate que todo esto me pasó a mí por la cabeza el domingo, ¿no? Pero ¿qué voy a decir?
nadie entiende nada, porque hasta a mí me costó descifrar lo que es la teología liberal. Esto, lo que yo te estoy explicando, se llama teología liberal, empezó en el siglo XIX en Alemania, bueno, es muy largo de hablar, pero hay toda una filosofía teológica de todo esto. Y lo que también descubrí, que los liberales tienen una forma de hablar, eso se llama dialéctica, que saben hablar tan bien y te van a expresar sus ideas sin que vos te des cuenta que no son convertidos. ¿Verdad? Que lo que te están diciendo es filosofía, que es letra, pero que no tiene, porque ellos no creen en el Espíritu Santo. No creen en las sanidades que Jesús hizo. O sea, para ellos las sanidades tienen una explicación científica. Por ejemplo, Berkeley, que fue un teólogo liberal, no un escocés muy conocido y afamado. Él, por ejemplo, decía de que cuando Cristo les dijo a los apóstoles que tiraran las redes en el mar, era porque él sabía mucho de... Bueno, pero igualmente... Era un ávido conocedor del mar. Bueno, pero eso no tiene conocimiento. Entonces dice que vio el cardumen y dijo, tiren las redes allá. Entonces yo le diría a Berkeley, no, si vamos si vamos a analizarlo a Jesús de esa manera, yo le diría, mirá, Jesús no sabía nada de mar, Jesús era un carpintero. No, pero ese es por un ejemplo, ejemplo. ¿no? Bueno, pues es un ejemplo que te doy. Pero imagínate que el tipo Cristo curó a un leproso, hizo ver a un ciego. No, todo tiene una explicación científica. ¿Qué científica? Porque ellos te van a decir... ¿Qué explicación científica le puede dar que... Le encuentran a todo. Le tocó los ojos, le puso barro, miró y vio, el ciego vio, el cojo caminó, ¿qué? ¿Sabes lo que te van a decir? Lo que no puedan... explicarlo. Lo que lo puedan explicarlo científicamente, te van a decir que fue una exageración de los apóstoles para elevarlo a su maestro. Todo es así, aunque te parezca mentira. Esa gente son pastores, bueno, eso es lo más terrible. Estudian teología. Que sean pastores. Pero bueno, yo estaba escuchando, bueno, esto no lo dijo, por supuesto, ¿no? Porque lo mejor que ellos tienen es su manera de explicar las cosas, que vos no te das cuenta. A mí me costó tiempo, yo sentía que algo, viste, no andaba bien. Pero lo que más me duele es las ovejas que van a escuchar eso. Claro. Porque se van vacías. Estuvieron en la iglesia, sí, pero no hay un contenido espiritual en lo que están enseñando. ¿Viste? ¿Vas a cortar acá? ¿Me sacás un cuchillo de ahí, querido? Sigamos entonces los puntos que yo quería tocarte de la Torre de Babel. Dijimos que eran los descendientes de Noé, unas cuantas generaciones después, seguramente estarían vivos los hijos de Noé. Ya las personas se habían olvidado de Dios, se habían apartado. Entonces, ¿qué sentido tenía hacer una torre? ¿No? El sentido era un sentido humanista de unión. Juntemos, y siempre los hombres a través de toda la historia han construido cosas, monumentos, templos, iglesias, edificaciones, algo que los una y los identifique. Por eso las iglesias en el Vaticano son tan imponentes, son tan grandes, porque el sentido que eso tiene es unirnos humanamente hablando, no espiritualmente, ¿estamos? Entonces, nosotros, ¿qué hacemos? Un obelisco, ¿viste? Y el obelisco, por ejemplo, identifica a los porteros. Te vas a Nueva York, el Empire State Building, ¿viste? Ese es un monumento, las Torres Gemelas, siempre el hombre genera cosas, ese tipo de cosas, por un lado, hace unión. Porque acá, como leímos, que los hombres, los hijos de los hombres, hagamos algo que nos una, dijeron entre ellos, y que no nos separe. Bueno, en este caso una gran torre. ¿Qué sentido también tenía esta torre? De llegar al cielo, digamos, ¿no? O sea, llegar al cielo entre comillas. Pero en realidad yo creo, era un emblema que los iba a unir, que se iba a ver de todos lados. Estamos hablando de los primeros años de la historia, estamos hablando de hace cerca de más de 10.000 años, o no sé, por ahí, ¿no? No existían las construcciones hacia arriba.
todo se edificaba plano, ¿viste? Como un pueblo que se funda, no se va a hacer un edificio en un pueblo, se hacen casitas. Entonces esta era una construcción hacia arriba. Y se dicen que posiblemente haya sido en forma como de terrazas, ¿no? O sea, viene así, así, haya sido algo así, ¿no? La forma que se edificaba, ¿no? Entonces dice, y se dijeron unos a otros, vamos y hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de la mezcla. ¿Por qué digo que la piedra simboliza a Dios? Porque con las piedras Dios había instituido que los altares tendrían que hacerse con piedras, no con ladrillos. El ladrillo simboliza al hombre, porque lo tiene que fabricar el hombre. En Egipto, el pueblo de Israel, cuando estaba preso, les hacían bailar la danza del ladrillo. Eran grandes toneles donde se ponían las mezclas y ellos tenían que estar pisoteando horas y después eso se cosía y con eso hacían ladrillos y fabricaban. El ladrillo simboliza al hombre natural, al yo, al hombre fuera de Dios. Entonces, para edificar algo tan monumental, tan grande, ellos tenían que hacer ladrillos. Los hombres sin Dios. Vamos, edificamos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre. Tal vez otro de los sentidos que tendría, ellos no creían en la palabra de Dios, que Dios dijo que no iba de nuevo a inundar la tierra. Tal vez esta torre tenía un sentido de que si viene otra inundación, porque ellos habían escuchado a los descendientes de esa inundación, ellos vieron lo que quedó de esa anegación mundial que fue el diluvio, ¿no? Entonces, por las dudas, hagamos, si llega a venir el agua, nos salvamos para arriba, o por lo menos se van a salvar los líderes, los dirigentes, ¿no? Como siempre nos vamos a salvar como en el Titanic, se salvaron los que tenían influencia, ¿entendés? Bueno, por lo menos hagámoslo, porque ya no creían ellos en Dios. Sí, yo creo que habrían visto lo que hizo la catástrofe del diluvio. Claro. Pero dice, descendió Jehová para ver la ciudad, la torre que edificaban los hijos de los hombres, y todos estos tienen, y dijo, he aquí el pueblo es uno, todos estos tienen una sola lengua y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado. Ahora pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Dios desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamada el nombre de Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de todos, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Bueno, se entiende, ¿no? Es muy sencillo. Dios confunde, pero ahora, después de 10.000 años, o un poco menos, viene Pentecostés. Y los apóstoles empiezan a hablar en lenguas. Y en esa primera predicación de Pablo se convierten 3.000 personas. 120 personas, 120 hermanos reunidos. ¿De Pablo o de Pedro? Perdón, de Pedro. 120 personas reunidas reciben el bautismo del Espíritu Santo. Por eso es tan importante pedir el Espíritu Santo, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, que nosotros tenemos que reclamar el Espíritu Santo, tenemos que anhelarlo. Eso va a darnos un poder, porque el hablar en lenguas es un testimonio para los incrédulos. ¿Qué le pasa a este? Van a decir, ¿no? Así que... Igualmente te van a sacar de fuera, sí. No, bueno, pero es un testimonio para ellos y para nosotros también. Es una manera de interceder a Dios con las cosas que realmente necesitamos interceder. Porque realmente nosotros no sabemos pedir a Dios. Nosotros le pedimos siempre lo mismo, pero en realidad hay otras cosas más importantes. Porque Dios ve lo que está más allá. Nosotros vemos nosotros vemos el día a día, ¿viste? Nuestro problemita hoy. Así que bueno, quiera Dios bendiga